continua en dicho punto si cumple la siguiente condición, ¿no? Que el límite de la función de dos variables cuando el par x y y tiende a un punto cualquiera, a ver, debe ser igual a la función en dicho punto. ¿Se ve, no, jóvenes? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Sí? Se ve. Sí. Bien. Ahí habíamos quedado en la clase anterior, incluso analizamos, creo, unos ejercicios. ¿Cierto? Entonces vimos la definición, vimos el ejercicio, y caso A, caso B, y habíamos dicho que la función es continua en 0,1 porque cumple la condición, ¿no? El límite de la función en punto 0,1 es igual a la función definida en 0,1, ¿no? Y salía 3. Eso es lo que hemos dicho en la clase anterior. Aquí incluso analizamos, creo que este ejercicio, y vimos cuáles eran continuos y cuáles no. Lo único que faltaba era reflejarlo en los apuntes, ¿no? Y creo que le di una tarea, ¿no? Entonces quedamos de que íbamos a ver derivadas parciales, ¿no? A ver, lo que se acuerden de derivadas. Vamos a dejar de compartir para ver derivadas. ¿Alguien se acuerda de derivadas? ¿Qué es una derivada? ¿Qué es una derivada, jóvenes? ¿No saben? Recuerden, ingeniero, una derivada es la tangente de una variación de x. ¿Ya? Para definir derivadas parciales necesitamos esos conceptos. A ver. ¿La derivada es una pendiente o no es? ¿Sí? Es una pendiente. Es. Si es pendiente, ¿qué hay ahí? Es una pendiente, ¿no? O sea, yo tengo esta es mi función, ¿no? Y es f de x, ¿cierto? Esta es una función donde yo tomo un punto de esa función y luego pasar una recta. ¿Cierto? ¿Qué es esa recta? La recta tangente. Exacto. Entonces, ustedes me decían que, de acuerdo a la geometría analítica que aprendimos, la pendiente es la m, ¿no? ¿A qué es igual? La pendiente, ¿a qué es igual? Todo pendiente igual a la tangente, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto? ¿Es o no es? Sí es. Bien, compañero. No tiene que callarse, hablen. No está en examen todavía. Entonces, ¿qué es igual a tangente? Opuesto.
todo lo que hemos aprendido, fíjense ustedes que estamos aplicando aquí. Opuesto subyacente. Pero también habíamos visto que era igual a ¿qué? A la derivada. La derivada de la función respecto a eso, ¿cierto? Y según su definición, estaría expresado así, ¿no? Límite cuando delta x se aproxima, o sea, tiende a ser cero. No olvidemos que si yo tomo un punto aquí, otro punto aquí, este es mi diferencial x, es íntegro, o sea, este es delta x. ¿Ya? Si este tiende a desaparecer para llegar al punto ahí, por eso es que dice acá que el límite, cuando delta x tiende a desaparecer este intervalo, delta x, va a ser igual a la función de x más delta x, ¿no? Menos la función sin incrementar. Pues no nos olvidemos que este valor viene así, ¿no? Este viene aquí y este viene aquí. Sobre delta x. Sí, que a mí me interesa analizar este valor de aquí, ¿no? Este pedacito. ¿Cierto? ¿Lo ven, no? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, ingeniero. Muy bien. Si se ve, estamos tranquilos. Entonces, este delta x, la proyección, sin embargo, acá, desde este punto de acá hasta acá, ese es el valor que corresponde a la diferencia, ¿no? A este valor de aquí. Porque escribirlo aquí no me va a entrar, ¿no? Que me define, si quieren, opuesto, que es y sobre el eje y sobre adyacente. El análisis que hacemos cuando este tiende a irse al punto, digamos, que nos interesa analizar. Porque ese delta x es tan pequeño, que el milésimo de valor que no... Pero aquí estamos exagerando. Esta era la definición, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo esto era la definición de la derivada de una función cuando era una variable, ¿no? Cálculo 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que vamos a analizar nosotros con nuestra función, pero ya de dos variables. O sea, ya no vamos a tener una sola variable. No olvidemos que acá teníamos una variable independiente y una variable dependiente. Acá ya tenemos dos. X y Y. Entonces tenemos dos variables independientes y una dependiente. Entonces aquí hemos definido para una sola variable. Ahora aquí debemos definirla para las dos. O sea que debemos hallar las derivadas parciales. Primero para la variable x, después para la variable y. De ahí viene ese concepto de derivada parcial. Hoy día no tenemos una sola variable, tenemos dos variables independientes. ¿Ya?
Entonces debemos hallar parcialmente cada una de las variables independientes. Que eso quede bien claro. ¿Listo? Entonces aquí nosotros hemos analizado por una variable y fue lo que definimos en cálculo 1, esta situación. Pero eso resulta ser la pendiente o la tangente, siempre opuesto sobre adyacente, aplicamos el mismo concepto acá y resulta ser nuestra derivada. Entonces nosotros, si es una pendiente, nosotros salimos a la calle y ya tenemos pendiente. Y es una función de dos variables, porque fíjense ustedes, si esta es la calle transversal, donde tenemos dos cordones ahí, y aquí la circulación de un vehículo que va en ese sentido, y el otro vehículo viene en ese sentido. ¿Cierto? Cuando llueve, fíjense que acá en el centro no hay agua, pero sin embargo, se escurre el agua en este sentido y en este sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una pendiente transversal. Y también, si lo analizamos longitudinalmente, estaría definido así, ¿no? Supongamos que esa misma calle lo miramos de arriba, así. Longitudinalmente estaría así. Y también hay escurrimiento, ¿no? De forma longitudinal. O sea, hay escurrimiento, o viene para abajo el agua, o va para arriba. Pero va en un solo sentido, ¿no? Por eso que es longitudinal la pendiente. Y en medio, lógicamente, que no existe agua, pero a la vez también hay escurrimiento, ¿no? Cuando se mantiene el agua ahí, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna pendiente, ¿no? O sea, hay una laguna, no hay pendiente, no hay donde escurre. Pero si se seca la laguna, o se consume o se escurre. Entonces, si se escurre, lógicamente, que ahí tenemos pendiente. Hay una pendiente. Aquí hay una pendiente longitudinal. Y fíjense ustedes que nosotros analizamos una función de dos variables. ¿Qué era una función de dos variables de forma gráfica? Habíamos definido que es una superficie en el espacio tridimensional. Entonces, si es una superficie, estamos viendo esto. Bien, eso lo vamos a ver en la interpretación gráfica de una función, de las derivadas parciales de una función de dos variables. Pero yo quería arrancar así, para que ustedes recuerden lo que era cálculo 1 y lo que vamos a entrar a cálculo 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien, con esta introducción nos entramos a la definición de nuestro concepto. Derivadas parciales. ¿Listo? Siempre analizando una función de dos variables. Entonces, veamos nosotros acá la derivada parcial. Dice una función de dos variables, si ustedes ven. Acá la tenemos. Acá abajo. Entonces, fíjense ustedes, si tenemos una función de dos variables, z f de x, y, entonces sus derivadas parciales son las funciones definidas en f de x y f de y. Definida por esta expresión. Si ustedes ven, f de x es igual al límite de cuando h tiende a 0. Hacemos la diferencia de una función de dos variables. En este caso, si estamos derivando respecto a x, hacemos el incremento a la variable x, menos la función sin incrementar, sobre el incremento que se le ha hecho a la variable. Esa es la derivada parcial respecto a esto, ¿ya? Por su definición. O sea, cuando la definimos así. ¿Listo? Respecto a y, ocurre lo mismo. Fíjense ustedes que tenemos la función x y y solo que acá consideramos
a X constante y Y la variable, por lo cual a la variable es lo que incrementamos. Y le restamos la función sobre el incremento. El incremento respecto a Y le hemos llamado K. ¿Ya? Entonces K tiende a 0. Cuando S tiende a ser pequeño en ese sentido, lógicamente que vamos allá del punto tangente. La regla para determinar las derivadas parciales de esta función de dos variables. Empezamos con una de dos variables, de ahí vamos a ver de 3, de 4, hasta ver una función de varias variables. Bien, pero debemos mantener los siguientes conceptos que son aplicables para las siguientes funciones. Para determinar la derivada parcial, se considera a Y como una constante y se deriva la función con respecto a Y. Lo mismo hacemos para la otra variable. Si derivamos respecto a Y, consideramos la otra variable constante y se deriva con respecto a la otra variable, en este caso Y. Eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros y lo que hemos hecho aquí según su definición de la derivada parcial. ¿Ya? Continuamos. Estamos en la parte conceptual y continuamos. Acá yo le decía la interpretación gráfica de esa función. Fíjense que esta es la superficie en el espacio tridimensional. X, Y, Z. Es una función de dos variables. Acá, como estamos analizando una función de dos variables, nosotros nos interesaría la derivada parcial respecto a X. Entonces, yo debo hallar esa derivada parcial, tanto en X como en Y. En X, fíjense ustedes, si yo tengo una curvita C1 y yo puedo trazar una tangente respecto a esa curva C1. Pero yo la voy a hacer coincidir aquí en este punto. ¿Listo? Vamos a analizar un punto cualquiera para determinar su tangente, tanto en X como en Y. Fíjense ustedes que aquí tenemos la tangente paralela a X. Por lo tanto, hallamos la derivada respecto a X. ¿No? ¿Cierto? Si nosotros trasladamos el eje por acá, que pase por este punto, el eje X, vamos a definir un ángulo, ¿no? Que resulta ser la pendiente respecto a esa tangente. ¿Ya? Y esa tangente resulta ser la derivada de la función respecto a X. ¿Ya? Entonces T1 resulta ser la derivada parcial respecto a la variable de nuestra función de dos variables. Entonces, respecto a Y, también analizamos nosotros y vemos esa situación. Fíjense que tenemos nuestra curva C2, es una curva, si quieren que corta el plano YC. Lo hacemos cortar la superficie y nos da esa curva C2. Pero sobre esa curva C2 yo puedo trazar infinitas tangentes, ¿no? Que pasen por un punto cualquiera de esa curva C2, que pertenece a esa función de dos variables. Y yo lo hago coincidir en el mismo punto que pasa la otra tangente. Estamos bien en punto, ¿no? La hemos hecho coincidir. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos esta tangente azul que le hemos llamado T2. ¿Ya? Si ustedes ven, he considerado el mismo punto que pertenece a tanto a T1 como a T2. Solo que aquí T1, si lo miramos de arriba, nos va a estar formando una cruz, ¿no? ¿Cierto? Si miramos de arriba, estas dos tangentes es una cruz. Que ambos son paralelos a cada eje X y Y. Con lo cual vamos a definir nuestra pendiente respecto a cada eje. Entonces, si es una función de dos variables, debemos hallar
tanto en X como en Y, porque son nuestras variables independientes. Z está en función de X y de Y. No nos olvidemos que esta es una superficie. Si ustedes ven, yo tomo un punto cualquiera, intersectamos, lo proyecto al plano XY, la altura me define Z. Esta es la interpretación gráfica de una función, de la derivada parcial de una función o la derivada de una función de su variable. Pregunta, si quieren, esta podemos decirle M1, este de acá M2. Las pendientes distintas, una respecto al eje X y otra respecto al eje Y. ¿Ya? Que son las derivadas parciales de una función de dos variables. ¿Alguna pregunta? Bien, continúo. Vamos a ver su notación, ¿listo? Algunos libros lo expresan de una forma, otros libros lo expresan de otra forma, la derivada parcial. Inicialmente habíamos empezado con esta notación. Pero si ustedes ven, hay otras notaciones más. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formas distintas de expresar las derivadas parciales. Para una función de dos variables. Fíjense, f de x, la función xy, o bien puede ser f de x solamente, ¿no? Como dice acá. Entonces, fíjense ustedes que aquí, f de x decimos, o puede ser expresado a este símbolo le llamamos jacobiano, que también quiere decir derivada parcial de la función respecto a x. Y la otra variable, como decía el concepto inicial, sigue siendo constante, ¿no? O sea, es considerada constante. Acá igual, fíjense ustedes, nos dice allá la derivada parcial de la función respecto a x. Aquí, la derivada parcial respecto a 1, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir 1? No nos olvidemos que aquí esta es la primera componente y esta es la segunda componente. ¿Qué quiere decir? 1 representa x y 2 a y. Porque acá lo tenemos a 2, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces debemos derivar respecto a la primera componente. Acá igual, debemos derivar la función respecto a la primera componente. Son las derivadas parciales de dicha función cuando la función es de dos variables. Si ustedes ven, acá, en vez de decir 1, aparece la x, quiere decir la variable x. Para y, solamente lo único que hacemos es que vemos allá la derivada respecto a la variable y x resulta ser constante. Su notación, si ustedes ven, es cambiar la variable y definirla de esa forma. En vez de 1 colocamos la segunda componente, en vez de 1 también colocamos la segunda. ¿Qué quiere decir? El número 2 representa la variable y. Quizá en algunos libros hayan otras notaciones, pero aquí están las principales, ¿ya? Aquí tenemos las derivadas parciales respecto a cada variable. Bien, teniendo claro eso, nosotros continuamos. Ingeniero, entonces podemos utilizar cualquier notación de ahí. Sí, es que en los libros van a ver algunos libros de esa notación. Van a ver todas estas notaciones. Algunos libros utilizan el ruso, creo que utiliza esto. Otros autores usan esto. Por ejemplo, el libro que estamos usando acá es este. Y así, este libro también usa este. Cada libro tiene notaciones distintas, ¿ya? Por lo general nosotros vamos a usar casi esto. Continuamos.
Y vamos a hacer un ejercicio aplicando la definición. ¿Qué quiere decir este concepto? Este concepto de acá vamos a hacer aplicando su definición, aplicando los límites. Entonces, vemos ese ejercicio. ¿Listo? Ahí tenemos el ejercicio y nos dice allá las derivadas parciales por su definición, o pueden decirle también según su definición. Entonces, nosotros aplicamos ese concepto que vimos inicialmente, ¿no? Según su definición, le vamos a aplicar el límite. Eso siempre no deben olvidarse. Es el concepto que aprendimos también en cálculo 1, ¿no? Pero lo volcamos a cálculo 2. No hay mucha diferencia. Acá, fíjense ustedes, tenemos la función f de x, y, 2x más 5y cuadrado. Sus derivadas parciales, por su definición, son, entonces yo debo hallar la derivada respecto a x. La definición nos dice que el límite, como tengo que derivar respecto a x, el incremento le considero h para x. Fíjense ustedes que aquí, el primer término de acá, sí, el primer corchete, si ustedes ven, aquí, primer corchete que he hecho, la variable x, le he incrementado h. Solamente a la variable x, fíjense, entonces 2x más h, paréntesis, solamente a la variable x. Y no estoy derivando, entonces no lo tocamos. Y dice que debe ser la diferencia de la función sin incrementar. Entonces no incrementamos a la función, quedó x más 5y. Y lo anotamos. Todo eso sobre el incremento que es h, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí hemos aplicado el concepto de la definición de la derivada parcial. En este caso, respecto a x. Fíjense después ustedes que lo que he hecho, he eliminado paréntesis, he hecho para eliminar el paréntesis, he hecho la operación de lo que está en el paréntesis. 2 multiplicado por x, más, si ustedes ven, está aquí. 2x, 5y cuadrado no lo he tocado. Es el mismo que está aquí. ¿Ya? Y acá el signo menos he introducido al corchete. Y me cambié de signo. Acá, el siguiente paso que hago es reducir. Para aplicar un límite, debemos reducir a la mínima expresión. Pero si ustedes quieren, pueden aplicar el límite ahí, solo que es más largo. Entonces el límite debemos aplicar a toda esa fracción. Tanto al numerador como al denominador. Si ustedes quieren, la aplican límite, solo que va a ser más largo. Yo lo que he hecho aquí es reducir a la mínima expresión. Y me ha salido así. Nos conectamos después, ¿ya? Si se termina. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Entonces, si ustedes ven, he reducido hasta acá y me queda de esta forma 2h sobre h. Pero también puedo eliminar h. Entonces me queda 2. El límite de un número real 2 cuando en este caso h tiende a 0. O sea, resulta ser una constante, ¿no? El límite de una constante es la constante que es 2. No se olviden que acá es h y acá es un número constante literal, ¿no? Numérico. Ese es el resultado de la derivada parcial según su definición respecto a la variable. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Muy simple, ¿no? Solamente debemos aplicar el límite para la variable que nos interesa. Eso es importante que tengan en cuenta. Eso sí, deben acordarse todos los casos habidos y por haber de límite, ¿no? En este caso es un límite sencillo.
Ya si le toca un exponencial, un trigonométrico, un irracional, ahí tienen que acordarse todo. Entonces, acá fíjense ustedes la derivada parcial respecto a y. También hacemos la misma aplicación. Fíjense que la función principal, esta que tenemos, analizo respecto a y. Ya no es. Si analizo respecto a y, fíjense que y es y cuadrado, acá no hay ningún valor de la variable y. Entonces, analizo y. Y le llamo el incremento a la variable y k. ¿Listo? Entonces, y más k elevado al cuadrado, porque aquí es 5y al cuadrado. Entonces, si ustedes ven, considero eso. Y le resto la función sin incremento. Hasta ahí, según la definición, lo estamos utilizando. Todo esto sobre el incremento. Entonces, el gran problema a veces que tienen ustedes es definir eso, ¿no? Si lo definen mal, están listos. Entonces, tengan cuidado. Estoy mostrándole dónde tienen dificultad, por lo general. Bueno, una dificultad es esa. Otra a veces es desarrollar. ¿No se acuerdan binomio cuadrado perfecto? Hay que desarrollarlo, ¿no? El doble del primero, por el primero elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. A veces diferencia el cuadrado. A veces sale con exponentes. Tenemos que acordarnos todo, ¿no? Si hay logaritmos, debemos aplicar logaritmos. Si hay trigonometría, también debemos aplicar. Pero debemos acordarnos todo lo que hemos aprendido hasta llegar acá. Bien, entonces aquí tenemos el binomio cuadrado perfecto y lo desarrollo, ¿no? Desarrollo ese binomio. Si ustedes ven, el 5 lo mantengo y ya después, posteriormente, podría anular ese paréntesis, ¿no? Introduzco el 5 al paréntesis y lo mantengo. Después anulo tanto el paréntesis como los corchetes y considero los signos que se deben haber en el corchete. Eso es lo que hago aquí abajo. ¿Ya? Ahí yo reduzco a la mínima expresión. Y fíjense que el límite todavía no lo he aplicado. Sigo haciendo operación porque está dentro del límite. ¿Ya? Entonces, hasta ahí lo único que he hecho es reducir a la mínima expresión en el numerador, ¿no? Una vez definido el numerador, a la mínima expresión, yo puedo factorizar a la fracción, ¿no? Fíjense que puedo factorizar k. Si factorizo k, el numerador, lo puedo eliminar con el denominador. Y me queda así, ¿no? Entonces yo le aplico el límite. Aplico el límite al primer término. El primer término me sale 10y, ¿cierto? El segundo, el k, tiende a 0. 5 por 0 es 0. Entonces que me queda 10y. Y está resuelto mi ejercicio. Fíjense ustedes, acabo de encontrar las derivadas parciales tanto en x como respecto a y. O sea, mi ejercicio está resuelto. Si esta pregunta vale 20 puntos, entonces, ¿qué quiere decir? La primera derivada vale 10 y la segunda 10. ¿Cierto? A veces, como ustedes están acostumbrados en cálculo 1 a hallar una derivada, entonces, si hacen una, tienen 10, ¿no? No puede ser. A veces se les ocurre hacer así a algunos, ¿no? Acá no. Tienen que fijarse ustedes, fíjense ustedes que aquí la función nos dice allá la derivada, sus derivadas parciales. Entonces, tenemos una variable y dos variables independientes. Por lo tanto,
debemos hallar 2 derivadas parciales. Si la función fuese de 3, tendríamos que hallar 3 derivadas parciales. Si fuese de 4, deberíamos hallar 4 derivadas parciales. ¿Está claro? Entonces, el número de variables independientes nos indica el número de derivadas parciales que debemos hacer. ¿Alguna pregunta? Bien. Todo claro, Miquel. Seguimos. Seguimos y vamos a ver acá. Fíjense ustedes que acá vemos la tabla de derivación. O sea, ¿qué quiere decir? Que también podemos resolver mediante las tablas de derivación. En el ejercicio anterior podíamos haberlo hecho por las tablas de derivación. ¿Ya? O sea, son todas las tablitas que aprendimos en cálculo 1. Las que tienen ustedes, las que hay en los libros, este es sacada del libro. Y tenemos aquí derivada de una constante 0, ya no es como el límite de una constante era la constante. Acá la derivada de una constante 0. Acá la derivada de dos funciones totalmente distintas pueden ser, estamos hablando siempre de dos variables. Entonces podemos hallar la derivada de cada una de las funciones. Acá la de una función compuesta está definida de esa forma, ¿no? O sea, la regla del producto o regla de la cadena, ¿sí? Aquí hay una de las reglas de la cadena. Acá el 2, fíjense, la constante por la función, la derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función. Acá la derivada de la diferencia, o si quieren de la suma, es igual a la derivada de la primera función menos la derivada o la suma y la resta de la derivada de la segunda función. Del cociente, fíjense, el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos la función del numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador elevado al cuadrado. Lo que aprendimos, la misma del cociente. Y acá la del exponente. Si tenemos una función con exponente, el exponente le bajamos. A la función le restamos su exponente menos 1 y derivamos sobre la base. Ese es la potencia. Lo mismo ocurre la trigonométrica inversa, la función es hiperbólica. ¿Ya? Aquí tenemos una buena cantidad de derivadas. Son las que ustedes conocen. No es necesario explicárselo. O sea que vamos a usar esa misma tablita de derivadas. Bien. Así que desempólvenla su tablita de derivadas. Sí. Aquí, por ejemplo, un ejemplo aplicando la tablita de derivadas. Yo quiero ya la derivada. Aplicando las tablitas de derivadas. Anteriormente habíamos dicho mediante la definición. Ahora aplicamos la tablita. Ya tenemos la tablita y yo quiero derivar aplicando la tablita. Fíjense ustedes, nos dice, esta es la función. Entonces, fíjense ustedes, aquí, yo tengo el ejemplo, nos dice allá si la siguiente función determine las derivadas parciales en 2,1 respecto a x y la derivada parcial de y respecto en el mismo punto 2. ¿Ya? Yo hallo la derivada parcial y de ahí aplico el punto. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos es utilizar nuestra tablita. Vamos. Como tenemos una función de 3 términos, 1, 2 y 3. Tengo una función de 2 variables, 1 y 2, x y y.
Por lo tanto, debo hallar dos derivadas parciales, ¿no? Ese es lo que debemos tener en cuenta siempre. Y lo primero, puedo hallar respecto a X y respecto a Y. No es necesario mantener el orden, pero es aconsejable empezar por orden alfabético. ¿Listo? Entonces que empezamos la derivada parcial respecto a X. Si derivo respecto a X, el primer término, fíjense ustedes que me da esto. ¿Ya? O sea, este de aquí. Si yo derivo, estoy utilizando, ¿qué tablita? Creo que la 8, ¿no? La 8 de la primera, fíjense ustedes. Vamos a ver qué tablita estamos usando. ¿Por qué? Fíjense que aquí el exponente x a la 3 bajo el exponente y al exponente le resto 1 y me sale 3x cuadrado, ¿no? Entonces veamos esa tablita, que es la que quiero mostrar. Si no me equivoco, es una de estas. La siguiente. Si ustedes ven, nos vamos acá y aquí la tenemos, ¿no? Fíjense que aquí la tenemos. Si derivo el exponente, le resto, esta es mi función, x a la n, debajo el exponente n, x, y al exponente le resto la unidad. Entonces que nos sale esa situación. ¿No? Entonces nos vamos a nuestro ejemplo. Y está ahí. Si ustedes ven, tendríamos esos elementos aquí. Entonces, yo hallado mi derivada correspondiente para el primer término y me ha dado esto. ¿Ya? El segundo término, debo derivar, existe la variable x, entonces puedo derivar. Y fíjense que el exponente lo bajo, solamente derivo a la variable. Porque esta es una constante. Entonces estamos viendo la función multiplicada a una constante. La derivada de esa es la constante por la derivada de la función. Por eso es que usamos la derivada de la variable x. Entonces utilizamos ahí, y fíjense que y cubo se mantiene. ¿Ya? Al bajar el exponente queda en 2, al exponente le restamos 1 y queda su exponente como la unidad. Y si ustedes ven, ya tenemos el segundo término. Este es el primero, este es el segundo. Más, debo analizar el tercer término de la función original. Pero aquí no existe ninguna variable. ¿Sí? Por lo tanto, hemos dicho que la otra variable, si derivamos respecto a x, la otra variable, en este caso y, es una constante. Si derivamos una constante, es z. Por eso es que nos sale este valor. Hemos encontrado nuestra derivada parcial. ¿Ya? Una vez encontrada la derivada parcial, nosotros ¿qué debemos hacer? Nos dice que debemos hallar la derivada parcial respecto a x en el punto 2, 1. Que es el que nos piden. No es que nos estemos inventándonos. Si nos piden, hay que hacerlo. Si no nos piden, no lo hacemos. Pero aquí no lo piden. Si ustedes ven que hago el resultado de la derivada parcial que acabo de encontrar, si está bien, reemplazar los valores va a estar bien también. Entonces yo reemplazo. X es 2 y es 1. Entonces cada valor de cada variable reemplaza su valor y me va a salir 16. Y esa es mi derivada parcial que me pide. Respecto a la variable y. Lo mismo hacemos respecto a y. No tengo en cuenta de que estoy hallando la derivada parcial respecto a y. Por lo tanto,
La otra variable la considero constante. X en este caso. Entonces aquí X es constante. Eso es lo que nos dijeron en la parte del concepto inicial. X es constante, por lo tanto, si yo derivo me voy a la función. Fíjense que el primer término es 0. El segundo término tenemos x cuadrado más y cuadrado. Yo estoy derivando respecto a y. Por lo tanto, el cociente es 3x cuadrado y cuadrado. Fíjense que y hemos bajado en un grado. Entonces queda y cuadrado. Tercer término, no hay variable x, pero existe y, por lo tanto debo derivar. Si bajamos el 2, 2 por 2 multiplica y cuadrado. 2 menos 1 grado queda 1 grado. Y esta es mi función, ¿no? Que acabo de encontrar. Lo único que me falta es reemplazar los valores de x y de y porque me pide ese valor. Si reemplazamos nos sale 8, ¿no? Y esas son las derivadas parciales solicitadas. Entonces acá hemos hecho la derivada parcial mediante el uso de tablas de derivadas o tablas de derivación. ¿Alguna pregunta, compañero? ¿No hay? Bien. No hay o están durmiendo, ¿no? Una de dos. Bien, entonces continuamos. Como ya sabemos, allá las derivadas parciales de dos variables. Entonces, hallar una de tres variables, la aplicación es la misma. Yo tengo una función. Fíjense que las derivadas parciales también pueden definirse con función de 3 o más variables. 4, 5, 6, hasta una función de n variables. El concepto es el mismo. Su definición, por definición, lo tendríamos así. Fíjense ustedes que si quiero derivar respecto a x, y y z son consideradas constantes. Pero nos pide por definición. Por lo tanto, el límite a la variable x le hemos llamado el incremento h. Incrementamos la variable x, h. Y y z se mantiene sin ningún incremento. Y le restamos la función de tres variables sobre el incremento que corresponde a la variable. Lo mismo hacemos para y y z. ¿Ya? Entonces incrementamos la variable y esa es la derivada parcial respecto a y. Si yo quiero analizar para una función de n variables, fíjense ustedes, la función u, si quieren, mencionamos, está definida por una función x1, x2, x sub n, ¿no? N variables. Su derivada parcial respecto a esa es la y-ésima. Y está definida de esta forma. Siempre se incrementa la primera variable y en forma posterior se le resta la función sin incrementar. ¿Pregunta? Entonces de ahí sale la derivada parciales de 2, 3, 4, 5 variables. Seguimos. La notación, si ustedes ven, seguimos manteniéndola. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿No? Nos dice, determine las derivadas parciales respecto a x, y z. No es necesario mencionar eso, ¿no? Tranquilamente le podría haber dicho aquí, halle las derivadas parciales de la siguiente función. La función es una función de tres variables, si ustedes ven aquí. Una función x, y, z, que es igual e elevado a x, y por logaritmo natural de z. Entonces, una función donde aparece el exponencial e y el logaritmo. Solución. Vemos allá las tres derivadas parciales. A ver. Entonces,
Entonces aquí vemos que hay que hallar la derivada. Respecto a x, ¿qué sucede? No nos olvidemos que debo hallar la derivada de esa expresión. A ver, vamos a tratar de hacer aquí. Lo voy a llamar W para ayudarle a aclarar este ejercicio. ¿No? A la x y y por logaritmo natural de z. ¿Cierto? Como yo quiero hallar la derivada parcial respecto a x, entonces logaritmo natural de z es constante. ¿Cierto? Debo derivar a la x y y. ¿Sí? Y yo lo represento así. Entonces, fíjense ustedes cómo esta es la derivada respecto a x, la función respecto a x, logaritmo natural de z, no lo toco porque es constante, ¿no? Pero acá, este es un exponente que es una función x y. Pero ¿qué me dice la derivada de esa expresión? A ver, vamos a cambiar de color, ¿no? Porque se vea más claro. Entonces aquí dice x por y, eso me dice la tablita. O sea, ese exponente que es x y debe ser derivado por e a la x y. Se mantiene. Entonces, si ustedes ven, ahí tendríamos definido eso. Pero aquí yo debo seguir derivando de esta partecita aquí, ese producto. Entonces, yo continúo con mi ejercicio y lo debo definir. Logaritmo natural de z. Fíjense que ahí no toco eso. Entonces, este producto hay que separar, debemos utilizar los símbolos de separación para que no haya confusión. Aquí, por ejemplo, no se olviden que estamos derivando respecto a eso. Por lo tanto, y es constante. Entonces aquí vamos a cambiar el color para que lo vean ustedes. Entonces, si derivo respecto a x, este y se mantiene. Y la otra expresión seguimos teniendo. Entonces, mi derivada, mi resultado final, parcial respecto a x, resulta ser, mantengamos como está en el ejercicio que acabamos de resolver. Fíjense, y a la x y. Entonces pongo y, que está aquí, y aquí tengo e a la x y. Todo eso multiplicado por logaritmo natural de z, ¿no? Que también lo tengo acá, ¿no? Ese es mi resultado final. Pregunta. ¿Lo ven, no? ¿Todo lo ven? Sí, se ve. Sí. Está claro, ¿no? Solo que acá aparece ya el resultado, ¿no? Fíjense. Esto otro hay que hacerlo así. Respecto a y, respecto a z. El mismo detalle, ¿ya? Por eso que quería yo desarrollárselo para que ustedes lo vean más claro. ¿Alguna pregunta que tengan? Ay, sabe que todos saben, ¿no? Mejor así. Ejercicio, por favor, me lo resuelven así.
Pero tienen el resultado aquí y así se saca. Respecto a Y hay que sacarlo y respecto a Z. O sea, si quieren utilicen esta metodología, ¿listo? Y yo la veo muy clara. Pero que deben hallar, en este caso, están haciendo Y, X y Z es constante, ¿no? Se van a trabajar solamente con E a la X y Y respecto a Y. Y a Z van a trabajar solamente con el logaritmo natural de Z. Más fácil, ¿no? Pregunta. O sea, aquí, ¿no? Fíjense, tienen un producto. Respecto a Y, más o menos van a hacer en base al que yo he hecho. Solo que aquí va a cambiar, en vez de Y va a ir aquí. ¿Bien? Eso es lo único que cambia ahí. A ver si uno que sobresalga, le hago. Rosa. Dice aquí, en vez de Y va a ser X, ¿no? La derivada respecto a Y. En este caso. Ya no va a ser, aquí en vez de Y va a ser X, ¿no? El resultado. Y acá, fíjense, solamente aplicamos el logaritmo. El logaritmo natural de Z es como si aplicaran esa derivada, ¿no? Aquí es igual el argumento derivado sobre el argumento sin derivada. Entonces, esto me sale 1 sobre Z. ¿Ya? Ese para este otro caso, ¿no? Fíjense, por eso sale E a la X sobre Z. ¿Ya? Bueno, eso lo he aprendido en cálculo 1, no hay mucho problema. Hay que practicarlo. Pregunta. Bien, seguimos. Ingeniero, en la que hizo, derivó con respecto a qué variable? Aquí pues esta. No, la lila. La lila pues aquí está, ¿no? Respecto a Z. La anterior a esa. Es esta, porque la anterior es esta. Era respecto. ¿Ya? Primero hemos hecho respecto a X, después respecto a Y y después respecto a Z. ¿Ya? Bien. Continuamos. Vamos a ver acá. Voy a borrar todo. ¿O hay alguna pregunta antes que borre? Todo claro. Clarísimo. ¿Dónde está Suárez, que está calladito? No se ha conectado. Ah, está ahí Suárez. ¿Cómo es Suárez? Sí, ingeniero. Está entendible. ¿Cambió de voz Suárez o qué? Tengo una tocaya, ingeniero. No, no, ingeniero. Ah, ya. Entonces vamos a borrar. ¿Listo? Si no hay pregunta. La diapositiva 12, vamos a ver qué nos toca. Ah, caramba, la tarea. Práctico. Práctico, una tarea. ¿Listo? La tarea 3 o tarea 2. ¿Cuántas hemos hecho? ¿2? 1, 2, 3 ya hemos hecho? La anterior clase era tarea, fue nuestra primera tarea, esta sería la tarea 2. Ah, está la 2, me la he saltado, entonces ¿dónde está la 2? La voy a buscar. La tarea 2 corresponde a funciones y
La primera es funciones y continuidad. La segunda es derivadas parciales. ¿Ya? Por ahí está la dos. Ya lo vamos a poner. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? A ver qué sigue después de esta tarea. Ahí están los ejercicios que van a ver. Incremento y diferencial total. Bueno, vamos a dejarlo para la otra clase. Voy a buscar la tarea 2 para subírsela. ¿Para cuándo sería? Pues se la damos el siguiente martes. ¿Qué dicen? No, el siguiente martes se la doy la tarea 2. ¿Listo? Sí, el siguiente martes. Listo, ingeniero. Trabajen con la otra. Y en la otra ya le doy la 2 y la 3 juntos. Para que trabajen, ya vayan tomando ritmo con la práctica. ¿Ya? Tienen ayudantes. Cada grupo tiene su ayudante, por si acaso, ¿no? El grupo P tiene su ayudante, que corresponde a tecnología, y el grupo SH tiene otro ayudante, que corresponde a la facultad de computación. Y si quieren se juntan, pues los dos. Porque yo pertenezco a la facultad de computación, pero estoy en el grupo P inscrito. Caramba, está volcado usted. ¿Qué cupo, ingeniero? ¿No hay cupo? Me dijeron, estoy aquí inscrito, por eso estoy en el grupo P. Ya. Usted de computación. Claro. Está bien. No hay problema. Y todos pasamos juntos. Por eso quería decirle. Pueden aprovecharlo y utilizar a los dos ayudantes, ¿no? Los dos grupos. Si es que le interesa, porque a algunos no les interesa. No, creo que hasta ahora era el plazo de la otra, ¿no? Hasta ahora medianoche. Era hasta el martes. Hasta el martes. No, ya está, creo que ahora. No, semana, ingeniero. Lo dijo hasta el martes, Fíjense ahí 15, dijo. la plataforma, a ver, fíjense en la plataforma. Faltan 4 No hay días. nada en la plataforma, ingeniero. ¿Cómo que no hay nada ahí? En la plataforma dice que faltan 5 días. Ya, entonces 5 días. ¿Listo? El compañero no ha entrado. Ya está en la plataforma, por si acaso, de todos los grupos, para la tarea 1. Así que hay que trabajar, ya está corriendo el tiempo. Porque le voy a dar 2 prácticos más, ¿no? Ahorita voy a poner a hacerlo el 2 y el 3. Bien, jóvenes. Entonces, hasta luego, buen fin de semana. Luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.